A horas de cerrarse el plazo para aceptar las candidaturas, Centro Democrático escogió a Gema Ormaza como nueva precandidata tras la renuncia de José Serrano. Petroecuador cerrará mañana el primer pozo en el bloque ITT, que producía hasta 5.000 barriles por día, y este año está previsto que 9 más dejen de operar. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, tiene 7 días para responder a la demanda que busca la revocatoria de su mandato, mientras que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una segunda denuncia por violencia política de género. Ecuador tiene que construir 37 proyectos eléctricos hasta el año 2032 para casi duplicar su capacidad de generación y cubrir la creciente demanda. 4.000 millones de dólares en glosas y responsabilidades administrativas no pudieron ser cobrados porque algunos informes fueron ocultados y otros caducaron, según el contralor Javier Torres. El comandante de la Escuela de Comandos de Imbabura y 3 cabos del Ejército fueron detenidos y son acusados de robar material de una mina en Buenos Aires. En 20 millones de dólares estarían valoradas las 4 toneladas de droga que estaban camufladas en tuberías de petróleo en la provincia de Sucumbíos. En medio de las críticas a su reelección sin pruebas, Nicolás Maduro nombra al polémico dirigente chavista Diosdado Cabello como ministro del Interior de Venezuela y controlará los órganos de seguridad que actualmente persiguen a la oposición. El secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte al mundo que de no actuar para frenar el calentamiento global, el nivel de los mares crecerá hasta en 30 centímetros para 2050. Buenas noches, amigos. Comenzamos esta jornada informativa en Televistazo Estelar con novedades en el ámbito electoral. Bienvenidos. Binomios, hasta para regalar. Gema Ormaza es la candidata presidencial de Centro Democrático en reemplazo de José Serrano, quien declinó su candidatura este martes. La nueva aspirante a la presidencia aceptó su postulación ante el CNE. Patricio Díaz con la actualización del panorama electoral. Centro Democrático tiene candidata a la presidencia. El Consejo Político del Movimiento decidió que el reemplazo del exministro del Correísmo, José Serrano, como postulante a la presidencia, sea Claudia Gema Ormaza, manabita de 37 años, ingeniera comercial experta en seguridad, ciberdefensa y protección de datos. La nueva candidata firmó casi de inmediato y de manera reservada su aceptación ante el CNE. No se conoce más información sobre Ormaza, solo lo publicado por Centro Democrático. El candidato a la vicepresidencia es Eustorgio Tandazo, director del movimiento. Este cambio ocurre luego de que José Serrano, inicialmente candidato, declinó su postulación por seguridad. Mediante un video publicado en redes sociales, acusó al gobierno y al CNE de negarle protección ante amenazas recibidas. El exministro dijo que no puede exponerse ni a su familia. Ya que tenemos la información de un atentado con armas largas, granadas, a mi llegada a Quito y al Consejo Nacional Electoral. No permitiré, por lo tanto, que mi vida se convierta en moneda de cambio para quienes buscan atentar contra ella. Acusó al gobierno de persecución, pero además cuestionó al CNE porque no le permitió aceptar su candidatura en otro lugar por seguridad. Mediante su cuenta de X, el CNE aclaró que Serrano solicitó aceptar su nominación en un consulado de Ecuador en el exterior, lo que no está establecido en la normativa electoral. El movimiento informó que mantiene conversaciones para alianzas, es decir, que el binomio podría cambiar si esos diálogos son exitosos. Centro Democrático participó en las mesas técnicas de organizaciones de izquierda que consensuaron un plan de gobierno, pero no aún un presidenciable. La opción de Centro Democrático desde un principio fue tratar de acordar una gran unidad. Por eso nosotros fuimos los primeros en llamar a un consenso y una unidad sin líneas rojas. El plazo se cumple el 30 de agosto. En estas mesas que buscan la unidad de las izquierdas, participan también la Revolución Ciudadana, Reto y Pachacutic. No, estamos haciendo un camino. Henry Cucalón, precandidato de Construye a la presidencia, firmó este martes la aceptación de su postulación
junto a su aspirante a la vicepresidencia, Carla Larrea. Con ellos, los 17 binomios presidenciales cumplieron este requerimiento ante el CNE, que es uno de los requisitos para en octubre inscribir oficialmente sus candidaturas. La mayor parte acudió al Consejo y 5 candidatos firmaron la aceptación en sus convenciones de primarias. Cucalón estuvo acompañado de los candidatos a asambleístas por el movimiento Construye y en su discurso cuestionó al gobierno y a sus rivales políticos. Quienes gobiernan piensan que este olor se puede arreglar con tendencias de TikTok. Nosotros no. Quienes creen que apoyando a Noboa para que no regrese el correísmo, yo les digo, están equivocados. Son exactamente lo mismo. Si se los apoya, el Ecuador no tiene futuro, no tiene salida. Hoy aquí, al frente de ustedes, les decimos, Construye. Son las personas y el equipo preparado que sí saben cómo van a solucionar los problemas de la gente. Municipio. 2 alcaldes en apuros. La delegación provincial de Pichincha notificó al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con el pedido de revocatoria en su contra. El funcionario ahora tiene un plazo de 7 días para responder. Valeria Navarro tiene más detalles. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, fue notificado con el inicio del trámite de pedido de revocatoria de mandato. El colectivo Cuida tu Voto insistió ante la delegación de Pichincha del Consejo Electoral que Pavel Muñoz incumplió funciones al ser sancionado por proselitismo político al participar en la campaña presidencial de Luisa González. El señor alcalde ha sido sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral y tiene una sentencia en firme. Esto hace de que no haya lugar a dudas que incumplió con la ley. Y ese incumplimiento es el que nos habilita como ciudadanos a pedir la revocatoria del mandato. Es la segunda solicitud que presenta el colectivo. El alcalde Pavel Muñoz tiene 7 días para responder. Con eso, la delegación de Pichincha deberá elaborar un informe técnico y jurídico que sea puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. El Pleno del CNE decidirá si inicia o no el proceso de revocatoria de mandato. Este martes, el alcalde de Quito ha preferido no pronunciarse sobre el tema, pero sí lo hizo la vicealcaldesa María Fernanda Racines. De acuerdo a nuestra Constitución, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Pese a estar inconformes con lo que señaló el Tribunal Contencioso Electoral, el señor alcalde ha pagado la multa y ha cumplido también con la sanción de pedir disculpas públicas, y eso es todo. Las causales de revocatoria del mandato son incumplimiento del plan de trabajo. Eso no ha pasado. Si la solicitud es aceptada, el colectivo tiene 6 meses para recoger 180.000 firmas. Y se impone una segunda denuncia por violencia política de género contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. En esta ocasión es de la concejal social cristiana Ana Choes, quien fundamenta su reclamo en afectaciones a varios derechos, incluyendo la libertad de expresión, por lo que pide que se le destituya del cargo. Fernando Terranova tiene más detalles en el siguiente informe. Concejal Ana Belén Choes. Buenas tardes con todos, señor alcalde. Esta sesión itinerante del Consejo Municipal de Guayaquil del 16 de noviembre de 2023 fue la última vez que la transmisión oficial del Cabildo enfocó a la concejal social cristiana Ana Choes. Desde entonces, cuando Choes interviene, solo se transmite su audio y la cámara muestra otros planos de los demás concejales o del público. Este argumento forma parte de la denuncia por violencia política de género presentada por la concejala Ana Choes ante el Tribunal Contencioso Electoral en Quito a través de su equipo legal. Choes argumenta que este trato diferenciador atenta contra su libertad de expresión. Al alcalde le molesta y le incomoda mis comentarios. Creo que está acostumbrado a que las personas no analicen, no revisen, no vean lo que están aprobando. En la denuncia, Choes fundamenta su reclamo en afectaciones a varios derechos. Sostiene que ha sido víctima de acusaciones públicas sin fundamento y comentarios denigrantes por parte del alcalde, quien ha cuestionado su desempeño en la empresa pública de acción social y educación DACE durante la administración municipal anterior. Usted está así por el tema de las tablets en la fiscalía. Entiendo que ya fue a rendir versión, ¿no? Y ese proceso continúa. Entonces usted, obvio, me odia. Entonces ese odio la nubla. Por eso es que este país está en la M, por perfiles así,
que vienen solo a molestar y no a trabajar. Esta es la segunda denuncia por violencia política de género contra el alcalde Aquiles Álvarez. La primera fue presentada el pasado 18 de agosto por la asambleísta de gobierno Lucía Jaramillo. Él se refirió al respecto en su enlace radial. Nosotros, cualquier cosa que nos digan, nos rebotan, ¿no? Que nos pusieron una denuncia en el tribunal, bueno, que hagan lo que quieran. Nada va a hacer que yo no me enfoque en administrar Guayaquil. Sobre la segunda, todavía no hay un pronunciamiento. 2 denuncias ha presentado el gobierno en contra del secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Se lo acusa de cometer al menos 3 delitos tras haber anunciado que el legislativo no acatará el fallo judicial que le ordena retomar 3 juicios políticos que ya fueron archivados. La medida favorece a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien es una de las denunciantes. Luisa María Heredia con el informe. En cuestión de horas, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, sumó 2 denuncias penales en su contra. La primera la presentó el viernes 23 de agosto Javier Jurado, ex legislador del correísmo, que ahora forma parte de la bancada oficialista, por los presuntos delitos de falsificación y uso de documento falso, por supuestamente modificar el texto de 2 leyes y luego buscar que se corrijan sin pasar por el Pleno nuevamente, y por usurpación y simulación de funciones públicas, por haber hecho una declaración asumiendo una postura institucional para anunciar que la función legislativa no acataría el fallo judicial que le ordena retomar 3 juicios políticos a exministros del gobierno de Guillermo Lasso, que fueron archivados por la Comisión de Fiscalización. La segunda denuncia penal le interpuso el mismo día la ministra del Interior, Mónica Palencia, aunque recién se conoció este lunes. Palencia considera que con el anunciado desacato a la decisión del juez que aceptó una acción de protección interpuesta por la también legisladora de ADN, Inés Alarcón, para que se reactiven los 3 juicios, se incurre también en un delito de acción pública, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Aunque no mencionó a Muñoz, en la denuncia incluyó varias capturas y transcripciones del video en que el funcionario aparece haciendo el anuncio y que fue subido a la cuenta de la red social X de la Asamblea el 22 de agosto como un mensaje al país. De no retomarse los 3 juicios políticos contra los ministros de Lasso, Palencia deberá enfrentar un proceso igual por incumplimiento de funciones, impulsado por el correísmo apenas culmine la vacancia legislativa el próximo 2 de septiembre. A favor de Muñoz, a quien Televistazo intentó contactar sin obtener respuesta, se ha pronunciado el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien justificó su actuación alegando que grabó el video y luego dio una rueda de prensa en el Palacio Legislativo sobre el anuncio, como vocero delegado por las bancadas legislativas que conforman la mayoría en el Pleno. Otra vez se difirió el juicio en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura por tráfico de influencias. La procesada Maribel Barreno no se presentó alegando enfermedad. La fiscal Diana Salazar pidió que la traigan con la fuerza pública. Jacqueline Rodas cuenta lo que ocurrió hoy en la Corte Nacional. Por tercera ocasión, la audiencia de juicio del caso Vocales no logró instalarse. En el segundo intento, el tribunal ordenó que la procesada Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, acuda a la corte en persona, pero hoy no apareció. Según su abogado, esta madrugada Barreno se enfermó. Estas son las fotografías de la ciudadana mientras se encontraba internada en horas de la madrugada en la Casa de Salud a la que hubo de hacer referencia hace escasos minutos. La secretaria informó a los jueces que la procesada no ha entregado un certificado médico. La fiscal Diana Salazar dijo que la presencia de Barreno es obligatoria por ley y pidió que la traigan con la fuerza pública. Que se administren los recaudos necesarios para obligar a la comparecencia de la ciudadana a fin de garantizar la continuidad de esta audiencia de juicio y que en el peor de los casos la misma se suspenda hasta que ella o se presente voluntariamente o sea trasladada por la fuerza pública. La abogada de la Procuraduría solicitó al tribunal que imponga multas. Los jueces deliberaron por unos minutos y decidieron diferir la audiencia. Dieron 24 horas a Barreno para que presente un certificado médico avalado por la Red de Salud Pública y llamaron por 4ª vez para el 4 de septiembre. Maribel Barreno es acusada en esta causa por tráfico de influencias, junto con el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y el expresidente de la Corte de Pichincha, Vladimir Jaya.
Nicolás Maduro se afianza en el poder en Venezuela y nombra como ministro del Interior y Justicia al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. El polémico funcionario tiene ahora el control de los principales órganos de seguridad e inteligencia, acusados de haberse convertido en instrumentos para la represión. Ocurre el mismo día en que la oposición denuncia el secuestro del coordinador jurídico del comando de campaña de la líder María Corina Machado. Nicolás Maduro refuerza áreas claves del gabinete con su círculo de mayor confianza. A la vicepresidenta Delcy Rodríguez le entrega además el estratégico Ministerio del Petróleo. Ratifica en el Ministerio de Defensa a Vladimir Padrino López y le da el Ministerio del Interior y Justicia a uno de los personajes más polémicos del régimen. Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de Gobierno. Para la paz, 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 paz. Diosdado Cabello, político y militar retirado, ocupó ese cargo hace 20 años con Hugo Chávez como presidente. Fue ministro de Obras Públicas y presidente de la Asamblea Nacional. Es el vicepresidente del Partido Socialista y uno de los hombres más influyentes en el gobierno. Ahora con poder sobre la Guardia Nacional, que es parte de Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Investigaciones Criminales y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sobre Cabello pesan acusaciones de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, y Estados Unidos lo ha acusado de dirigir el denominado Cartel de los Soles, integrado principalmente por militares venezolanos. A los mismos de siempre le va a llegar la justicia. Diosdado Cabello es quien ha sugerido que la opositora María Corina Machado debe ser detenida, así como el candidato presidencial Edmundo González, a quien la Fiscalía investiga en un proceso por usurpación de funciones y conspiración, entre otros delitos, por asegurar que él ganó las elecciones del 28 de julio. Edmundo González ha mostrado las actas que validan su triunfo. Ha sido citado ya 2 veces a rendir testimonio en el Ministerio Público y hoy por segunda vez no asistió. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. La oposición asegura que contra González hay acoso judicial, pero además hoy denunciaron el secuestro de Perkins Rocha, coordinador jurídico del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado. Ella reportó que fue detenido esta tarde por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Aún así, la oposición mantiene el llamado para una nueva manifestación en las calles de Caracas y otras ciudades en la protesta de este miércoles contra el régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de haber orquestado un fraude electoral. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra sus antiguos aliados de Brasil y Colombia. Ortega acusó a Luis Ignacio Lula da Silva y a Gustavo Petro de arrastrarse por negarse a reconocer la reelección de Nicolás Maduro sin que muestre las pruebas. Petro ya le respondió. Merlis González con los detalles de las tensiones. La reelección sin pruebas de Nicolás Maduro en Venezuela ha hecho más evidentes las fisuras entre quienes antes eran aliados en la región. Por un lado están los extremistas de Cuba y Nicaragua, atornillados al poder con comicios sin garantías de transparencia que apoyan ciegamente al régimen madurista. Por el otro, los elegidos democráticamente como Chile, Brasil y Colombia, que lo cuestionan. Contra los dos últimos arremetió el nicaragüense Daniel Ortega en una cumbre virtual de los países del ALBA. Si querés que te respete, respetame, Lula. Primero fue contra Luis Ignacio Lula da Silva, con quien rompió relaciones. Y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria es una forma vergonzosa. Te estás arrastrando también, Lula. Ortega siguió con Gustavo Petro, a quien acusó de servir a los intereses de Estados Unidos y de arrastrarse igual que Lula. Pobre Petro. Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. La respuesta de Petro fue por su cuenta en Twitter, donde rechazó los insultos por querer una solución pacífica y democrática en Venezuela, y agregó: al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país, y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras. Daniel Ortega insiste en defender el cuestionado triunfo de Maduro a toda costa, incluso ofreciéndole combatientes sandinistas en caso de que ocurra lo que denominó una contrarrevolución armada, como insinuando que Petro podría atacar Venezuela, pese a que esto no ha sido ni remotamente sugerido por el gobierno colombiano.
Los trabajadores que no están afiliados pueden presentar su reclamo digital al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que mujeres de 18 a 29 años de 5 provincias pueden postular a becas. Estos y otros servicios los detalla a continuación Valeria Navarro. Los trabajadores en relación de dependencia que no han sido afiliados al Seguro Social pueden presentar su reclamo en el nuevo canal virtual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ingresando a la página www.ies.gov.es. En la sección de trámites virtuales se desplegará un formulario en línea. Los trabajadores deben adjuntar una copia de cédula de identidad o pasaporte, rol de pago, declaración del impuesto a la renta, reporte de pago de décimos, certificado laboral, acta de finiquito, contrato de trabajo o registro de asistencia. Estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica o bachillerato pueden participar en la Feria Nacional de Innovación Educativa CREA con proyectos de arte y cultura, ciencia y tecnología o emprendimientos. Las inscripciones serán hasta el 12 de septiembre. El link para acceder al formulario de postulación se difunde en las redes sociales del Ministerio de Educación. Mujeres de 18 a 29 años de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura pueden postular al programa de becas femeninas 2024 del Universitario Tecnológico de Formación. Las becas serán de cobertura total para estudios de tercer nivel. Las carreras técnicas durarán 2 años. La modalidad de estudio será virtual y las especializaciones disponibles son administración, contabilidad, diseño, marketing, comercio internacional, entre otras. Las inscripciones son en la página sga.formacion.edu.es/preinscrito. Las postulaciones se receptarán hasta el 20 de septiembre. Los requisitos son no tener un título de nivel superior, no tener un cupo aceptado y activo dentro de la CENESID y no estar cursando estudios en otro instituto. Vía decreto ejecutivo, el gobierno otorgó una amnistía migratoria a los venezolanos que viven en Ecuador. El proceso tendrá una duración de 8 meses, pero ¿qué protocolo se aplica para la verificación de antecedentes penales de los solicitantes? Bessie Granja con la explicación. El gobierno tiene 8 meses para regularizar a 96.980 venezolanos que viven en situación de movilidad humana en el país. Lo hará por medio de un proceso de amnistía migratoria que dispuso el decreto ejecutivo 370, publicado el pasado 23 de agosto. Así, la comunidad venezolana podrá acceder a una visa de residencia temporal de excepción, denominada VIRTE 2, que dura 2 años, plazo prorrogable una sola vez por el mismo periodo. Entre los requisitos constan formulario de solicitud de la visa, el cual será gratuito, pago por el valor de la visa y de la orden de cedulación, cédula y pasaporte hasta 5 años después de la fecha de vencimiento o la de su prórroga. No consta el certificado de antecedentes penales del país de origen. El decreto señala que será el Ministerio del Interior, mediante las alertas generadas por el Centro de Inteligencia Estratégica, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía, el que determinará el riesgo o amenaza a la seguridad y estructura del Estado que puede presentar el solicitante. No obstante, se desconoce cómo Ecuador obtendrá la información de un extranjero venezolano en caso de estar vinculado a delitos en su país de origen, dado que Ecuador y Venezuela actualmente tienen rotas sus relaciones diplomáticas. El fundador de la empresa de tecnología Meta, Mark Zuckerberg, dijo que funcionarios del gobierno de Estados Unidos presionaron para que sus plataformas censuren contenido sobre el COVID-19 y un escándalo de negocios de la familia Biden. Los hechos ocurrieron desde 2020, como informa Ileana Suárez. En una carta dirigida al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan, Mark Zuckerberg dijo haber sido presionado por el gobierno estadounidense y una agencia federal para censurar contenidos. Señala que en 2020 silenció una historia del diario New York Post
sobre los negocios de la familia Biden con una compañía ucraniana de gas durante la campaña presidencial y que lo hizo por ser una solicitud del FBI bajo el argumento de que el artículo era desinformación rusa. Pero en su carta Zuckerberg escribe: ha quedado claro que no era desinformación rusa y en retrospectiva no deberíamos haber detenido la historia. Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, ya no degradamos temporalmente contenidos en los Estados Unidos mientras esperamos a los verificadores de datos. Y luego relata que, en 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos para que moderaran ciertos contenidos sobre el COVID-19, incluyendo humor y sátira. Zuckerberg lamenta no haberlo denunciado antes. En la carta señala además que este año no hará ningún aporte económico de apoyo a la infraestructura electoral en Estados Unidos para no jugar un papel en el proceso político. En 2020, Zuckerberg contribuyó con $400 millones para las elecciones. Cientos de trabajadores del sector judicial protestaron en la explanada del Ángel de la Independencia en Ciudad de México en contra del proyecto de reforma que impulsa el presidente Andrés López Obrador. El documento plantea la elección por voto popular de jueces, la reducción de la Corte Suprema y la creación de un tribunal de disciplina de los magistrados. Esto incluye elecciones para 1.500 puestos y que jóvenes recién graduados de Derecho puedan postular a estos cargos. Alegan que la reforma violaría derechos laborales y pone en riesgo la independencia judicial en México. Sin embargo, ya fue aprobada este lunes por una comisión constitucional de la Cámara de Diputados. Rusia ataca varias ciudades ucranianas con misiles y drones por segundo día consecutivo. La ofensiva agrava la situación de civiles por la destrucción de edificios y viviendas. Las zonas residenciales han sido alcanzadas por los bombardeos una vez más. Equipos de rescate intensificaron sus labores esta madrugada luego de un ataque masivo con misiles y drones. Las ciudades de Kryvyi Rog y Zaporilla tienen el mayor grado de destrucción y ahí se reporta la muerte de 4 personas. Hay también decenas de heridos. La búsqueda de otros sobrevivientes continúa entre los escombros. Los principales sitios atacados son un hotel, además de 6 edificios comerciales y 4 residenciales. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este fue igual de vil, dirigido contra una infraestructura civil crítica, y que es hora de tomar medidas decisivas, haciendo un llamado a una operación conjunta de la Fuerza Aérea de Ucrania con la de países europeos. Este ataque se suma al de lunes, que dejó 7 fallecidos y la destrucción de las instalaciones de la infraestructura energética del país, cuando Rusia lanzó 200 misiles y drones contra 15 de las 24 regiones ucranianas, en un acto considerado como de represalia por la incursión militar de Ucrania en la región rusa de Kursk desde el 6 de agosto. Y en una operación especial, el ejército de Israel liberó a uno de los rehenes capturados por Hamas durante el asalto terrorista del 7 de octubre. El hombre es miembro de la minoría árabe beduina, residente en Israel, que trabajaba como un guardia en una comunidad judía. Un helicóptero militar aterrizó en las inmediaciones del centro médico Soroka en Beersheba, Israel. Trasladó a Kaid Farhan Al-Kadi, de 52 años, un hombre que pasó 326 días en cautiverio. En el hospital, los familiares corrieron a su encuentro. Kaid fue sometido a análisis médicos para determinar su estado de salud y han dicho que está en buenas condiciones. Es uno de los 8 miembros de la minoría árabe beduina secuestrados el 7 de octubre. Es residente de Rahat, una ciudad predominantemente árabe en territorio israelí, que el día del asalto terrorista trabajaba como guardián en una comunidad agrícola atacada por miembros de Hamas. Daniel Hagari, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dice: no podemos entrar en muchos detalles de esta operación especial, pero puedo compartir que los comandos israelíes lo rescataron de un túnel subterráneo tras información de inteligencia precisa. Hagari añade que aún quedan 108 rehenes de los que los familiares esperan noticias. Deben saber que no descansaremos hasta cumplir nuestra misión para traer a todos a casa, dijo. Buscaremos su retorno por todos los medios posibles. Y eso incluye la recuperación de los cuerpos de unos 30 rehenes que se sospecha que están muertos.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un llamado de auxilio al mundo ante el acelerado incremento del nivel de los océanos. Durante el foro de líderes de islas del Pacífico, dijo que el mundo debe actuar antes de que sea demasiado tarde. Desde Samoa, durante el Foro de las Islas del Pacífico, el secretario de Naciones Unidas hizo un llamado urgente para detener el acelerado aumento del nivel del mar. Only by limiting warming to 1.5 degrees Celsius do we have a fighting chance of preventing the irreversible collapse of the Greenland and West Antarctica ice sheets and the catastrophes that accompany them. La Organización Meteorológica Mundial fue de más de 15 centímetros en algunos puntos. This is a crazy situation. Rising seas are a crisis entirely of humanity's making. A crisis that will soon swell to an almost unimaginable scale with no lifeboat to take us back to safety. The world must act and enter the SOS before it's too late. Guterres alerta que con el calentamiento global para el año 2050 el nivel del mar subirá 30 centímetros. Estos cambios no solo modifican el hábitat marino, sino que también repercuten en la vida. Próximo mes. Una comedia teatral, una presentación de danza ancestral y un stand-up comedy se presentan en espacios culturales de Quito, Guayaquil y Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Más detalles con Vanessa Robles. Lo sabemos. La mitad de la sala está en un matrimonio que no quiere, ya yo sé. Impresentables. Es el stand-up comedy de Ave Jaramillo, Pancho Miñaca e Iván Ulchur, que llega al Teatro Nacional Sucre en Quito. Los actores recrearán situaciones cotidianas de parejas, familias y momentos laborales, desde la comedia e improvisación, que serán expuestas al público durante 1 hora. La presentación será el viernes 30 de agosto a las 7 de la noche y es apta para mayores de 15 años. Así que usted es la banda de mi mujer. El mismo lo presentó mi esposo. ¿Y por qué lo traes a la casa? ¿A dónde más lo voy a llevar? Se imagina que la señora de la casa invite a su amante a una cena romántica para presentarle a su esposo. De eso se trata la comedia teatral Cambalache, que se presenta en Guayaquil, un matrimonio que para salir de la rutina se permite tener otras parejas. Pero el invitado de la casa se siente incómodo. La obra, interpretada por Gabriel Garzón, Marcelo Gálvez y Pamela Palacios, se presenta el viernes 30 de agosto a las 8 de la noche en la Plaza Colonia de Vía a la Costa. Aguana es la presentación gratuita de danza que se realizará este sábado 31 de agosto en el Parque Sebastián Acosta del Cantón Baños de Agua Santa. La función, con 20 bailarines en escena, recrea la identidad de los pueblos ancestrales de Ecuador y es organizada por la Casa de la Cultura de Tungurahua. Dura 1 hora y será a las 7 de la noche. La Contraloría General del Estado dejó caducar glosas y responsabilidades administrativas por un monto de 4.000 millones de dólares. El actual Contralor Javier Torres señaló que se realizó un examen interno, informa Diego Puente. 4.000 millones de dólares en glosas y responsabilidades administrativas no pudieron ser cobrados porque los exámenes caducaron y en algunos casos desaparecieron, según reveló el Contralor Javier Torres. La Contraloría realizó 3 exámenes a las direcciones más sensibles: la de responsabilidades, la de predeterminación y la de revisiones, y halló irregularidades. El Contralor Javier Torres indicó que solo en la dirección de responsabilidades se perdieron 1.500 millones de dólares, que ya existen sanciones internas y se entregó la información a la Fiscalía para que inicie investigaciones. Ahí están exfuncionarios, exdirectivos de la Contraloría, los procesos elaborados, ya con resultados, no se tramitaron y prácticamente caducaron todos esos dineros. Es bastante dinero, son miles de millones. En otro caso, se auditó internamente a los funcionarios de la Contraloría que no habían encontrado responsabilidades en 3 exámenes realizados a la refinería de Esmeraldas, cuando sí hubo irregularidades en esos contratos. Hay otros casos en los que los exámenes, con sus conclusiones y responsabilidades, desaparecieron. Un examen que se hizo al ECU 911 en el tiempo de Carlos Poli, en donde llegó al despacho en el año 2016 y desapareció el examen. No lo encontramos, no asoma el examen.
La Contraloría audita 3.440 entidades con 600 auditores. Ecuador tendrá que construir 37 nuevos proyectos de generación eléctrica hasta el año 2032 para contar con 7.400 megavatios adicionales. Según el Plan Maestro de Electricidad que fue actualizado ante la crisis energética que enfrenta el país, Diego Cuenca describe los costos y también el enfoque de ese documento. El gobierno actualizó el Plan Maestro de Electricidad que marca una hoja de ruta para aumentar la generación de energía dentro de 9 años. Esa vez plantea la participación de la empresa privada, que invertirá en nuevos proyectos eléctricos. El informe de 461 páginas describe un plan para expandir la generación nacional, que actualmente es de 8.247 megavatios, y hasta el 2032 deben instalarse 7.404 megavatios adicionales, para alcanzar un total de 15.651 megavatios. Para lograr ese objetivo, en ese periodo deben construirse 37 nuevas centrales de diferentes tipos de generación eléctrica, entre ellas geotérmicas que producen energía con el calor interno de la tierra, para no depender solo de las hidroeléctricas, que reducen su operación en tiempos de sequía. Estos proyectos costarán $10.456.570.000. 16 de esas obras serán cofinanciadas con capital privado, tal como lo establece el reglamento de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, que se aprobó en julio pasado. Estas previsiones servirán para cubrir la demanda de energía que aumenta cada año. En el 2024, el consumo promedio es de 32.157 gigavatios por hora. Y la proyección es que para el 2032 la demanda será de 50.544 gigavatios por hora. Según el Plan Maestro de Electricidad, para este año tenían que entrar en operaciones 2 proyectos de generación, pero solo uno estaba definido, el de Ayuriquín, que forma parte de la hidroeléctrica Toache Pilatón, que producirá 205 megavatios. Sin embargo, el Ministerio de Energía anunció la semana pasada que sus operaciones empezarán en el 2025. 4 militares fueron detenidos en Imbabura durante un operativo antiminero. Los uniformados custodiaban 3 camiones con material aurífero de las minas de Buenos Aires y son investigados por pertenecer a una presunta red de minería ilegal. Pero, ¿cómo se descubrió lo que hacían? Paul Romero tiene la respuesta. Una llamada anónima delató a un teniente coronel y 3 cabos del ejército que custodiaban 3 camiones con material aurífero de las minas de Buenos Aires, provincia de Imbabura. La policía detuvo la madrugada de este lunes a 14 integrantes de una presunta red delictiva, 8 ecuatorianos y 6 venezolanos, que transportaban 600 bultos con material aurífero de las minas ilegales de esta parroquia del cantón Urcuquí. Según el parte policial, la detención ocurrió a las 3 de la mañana, cuando los militares intentaron burlar el control policial para evitar la retención de los vehículos cargados con el material mineralizado. El valor de cada saco de material aurífero en las minas es de $80 y cuando llegan a los lugares de procesamiento superan los 200. El oficial detenido es el comandante de la Escuela de Comandos de Imbabura, que se movilizaba con 3 subalternos en una camioneta del Centro de Inteligencia Estratégica, según el informe de la policía. Esta institución aclaró que el vehículo fue vendido, no precisó cuándo, y que el nuevo propietario no registró el traspaso. La madrugada de este martes, un juez de Urcuquí dictó medidas sustitutivas a los 4 militares, quienes se defenderán en libertad, y ordenó prisión preventiva a los otros 10 implicados. Televistazo consultó a la comandancia del ejército al respecto y respondió que está recabando información para emitir un pronunciamiento. Durante el operativo de control se incautaron 4 vehículos, 3 fusiles, 4 pistolas, municiones, teléfonos, entre otras evidencias. En Socumbío se decomisaron cerca de 4 toneladas de droga camufladas en 100 tuberías de petróleo. El cargamento estaría valorado en $20 millones en el mercado internacional. Elizabeth Quesada con más información. Este tubo metálico de doble fondo se descubrió que era solo uno de los 50 cilindros de uso petrolero que ocultaban 1.980 kilos de marihuana. Durante un operativo de control, interceptaron el cargamento cuando era transportado en un camión plataforma en el kilómetro 7 de la vía Lago Agrio-Quito. El conductor intentó evadir el control, pero fue detenido. Una hora después, a 13 kilómetros,
hallaron una vivienda abandonada en la que había otros 50 tubos de uso petrolero que contenían 1.860 kilos de marihuana. Con una cadena, los agentes extrajeron el rollo interior de droga, que medía 2 metros de largo. En total se decomisaron 3 toneladas 948 kilos de marihuana. Este cargamento está valorado en $20 millones en el mercado internacional, según las Fuerzas Armadas. El Consejo de la Judicatura declaró la nulidad parcial del concurso de jueces de la Corte Nacional y el proceso regresará hasta antes de las pruebas de confianza que fueron tomadas en julio pasado. Fabiola Santana con más sobre las consecuencias y las reacciones a esa decisión. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió anular parcialmente el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Lo decidió en una retardada sesión que se instaló a las 7:30 de la noche y concluyó a las 10 de este lunes. Anuló la prueba de confianza, la prueba escrita y su recalificación y deberán repetirse. Con ello regresarán los 48 postulantes que no habían superado esas etapas, es decir, el concurso se retomará con 107 aspirantes. La nulidad parcial del concurso se tomó después que los observadores, el Colegio de Abogados y otras instituciones denunciaran irregularidades. Hubo un informe de asesoría jurídica, dirección de talento humano y transparencia de gestión que ratificó 2 irregularidades. La contratación de la empresa Métricas Web para las pruebas de confianza sin tener la experiencia y el cambio de metodología sin autorización en esa misma fase. El Pleno dio 15 días a la Dirección de Talento Humano para que haga cambios administrativos y normativos y aplicar una nueva metodología. También deberá aprobar un nuevo cronograma para retomar el concurso. La Corte Nacional de Justicia está incompleta desde 2019 tras una evaluación y destitución de magistrados. Y los ojos del país están sobre la designación de la Corte Nacional de Justicia por el poder que tiene ese organismo. Los jueces nacionales no solo juzgan a las más altas autoridades, también ponen al presidente del Consejo de la Judicatura, informa Jacqueline Rodas. La Corte Nacional es el máximo organismo de justicia ordinaria del país y ser uno de sus jueces es un cargo apetecido. Los 21 integrantes del Pleno tienen el poder de enviar la terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. También está en sus manos juzgar a las más altas autoridades, como presidente y vicepresidente de la República, asambleístas, magistrados constitucionales, consejeros electorales, de participación o superintendentes. Tribunales de esta corte, por ejemplo, condenaron al exmandatario Rafael Correa en el caso Sobornos o a Jorge Glass en el caso Odebrecht. Y al momento, jueces nacionales juzgan casos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, como Metástasis, Purga y Plaga, en los que son procesados exlegisladores como Ronnie Aliaga o Pablo Muentes, el expresidente de la Judicatura Wilman Terán y la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo. De ahí la importancia del concurso para elegir a los 10 jueces y 15 conjueces que hacen falta. El organismo está incompleto desde hace 5 años y permanentemente se llenan los vacíos con jueces inferiores en encargos temporales que se extienden indefinidamente. En la Corte Nacional de Justicia, además, se resuelven en última instancia todas las causas penales, civiles, tributarias, administrativas, laborales y de niñez y familia que llegan de todo el país. Mediante el recurso de casación pueden incluso anular sentencias. Tienen la potestad de emitir resoluciones de obligatorio cumplimiento cuando hay dudas normativas y presentar proyectos de ley sobre justicia ante la Asamblea Nacional. Pero los procesos para elegir jueces nacionales han fracasado uno tras otro. En inicio porque no se logró completar el número requerido por bajas calificaciones y luego por denuncias de irregularidades. Hasta este viernes, los consejeros de Participación Ciudadana pusieron el plazo para tener un reglamento para la selección del nuevo fiscal general del Estado. Sin embargo, hay 3 propuestas para modificar el borrador. Diego Puente describe cuáles son. En 7 meses, 12 días concluirá el periodo de la fiscal general Diana Salazar y cuando eso ocurra, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá tener listo a su reemplazo. Sin embargo, esa entidad todavía no cuenta con un reglamento para el concurso de selección.
Existe un borrador que presentó el consejero Augusto Verduga de la Liga Azul. 3 consejeros presentaron 3 propuestas para modificarlo porque no están de acuerdo con varios artículos. 4 son los que más les molestan. Que la falta de probidad notoria se limite a personas con sentencias ejecutoriadas y así no descartar a postulantes que tienen investigaciones por narcotráfico o corrupción. Que se haya eliminado del proceso de selección la presentación de la prueba oral de los aspirantes. Que no se puede impugnar a candidatos a la Fiscalía por la falsificación de documentos o por mentira en su postulación. Además, los consejeros piden que las impugnaciones que no tramite la comisión de selección puedan ser conocidas y tramitadas por el Pleno. Los consejeros impusieron como plazo presentar un documento final este viernes, pero su aprobación dependerá de la correlación de fuerzas al interior del Pleno del CPCCS. Según Juan Esteban Guarderas, nada está garantizado. Ahorita hay un peligro enorme en el Consejo de Participación Ciudadana, porque hay un grupo de 3 personas abierta y sin matices correístas, que es el señor Verduga, la señora Saltos y la señora Bonifaz. Basta que ellos corrompan a uno de los otros 4 para que ellos tengan una mayoría de 4/7. El consejero Andrés Fantoni cree que se pondrán de acuerdo y el reglamento estará listo este viernes. No obstante, Guarderas no es tan optimista. Pidió que se tome en cuenta una serie de aportes de organismos internacionales para incorporar al reglamento. Por eso cree que se tardarán 2 de los 7 meses que quedan para tener un documento claro y en el tiempo restante se logrará hacer y concluir el concurso. Este domingo 1 de septiembre llegará más personal a los puertos para tratar de mitigar en algo la congestión de tráileres en el terminal portuario de Guayaquil. Además, en los días con mayor demanda se va a extender el horario de atención, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los transportistas pesados del país se reunieron este martes con los representantes de la aduana, el Ministerio de Transporte y los puertos. Se pidieron soluciones concretas ante el congestionamiento de tráileres que ocurre sobre todo los miércoles, jueves y viernes en los exteriores del terminal portuario de Guayaquil, TPG. En el sur de la ciudad, el SENAE informó que el domingo ingresarán 50 nuevos trabajadores y de ellos 15 estarán en Guayaquil y se encargarán de descongestionar la importación de carga en los puertos, incluyendo TPG, que es el de mayor demanda en el país. Hay 15 actualmente, se incrementarían en 15 más, que serían 30, pero hay que distribuirlos entre todos los depósitos. Está TPG, está Transportec, está Contecon, está Dipibol y también está Fertiza, por ejemplo. Además, desde septiembre se extenderá la jornada de trabajo, los días en los que el volumen de carga para importación se incremente. Y poder implementar dobles turnos cuando se requiera. Los transportistas señalaron que si se agilita la desaduanización de la carga de importación, eso abrirá espacio para que los tráileres que llegan con carga para exportar, que son los que se agolpan en los exteriores, podrán circular. El gremio también dialogó con el director de TPG, quien les aseguró que se abrirá un espacio dentro del puerto con capacidad de 100 a 120 contenedores para que circulen los carros pesados. Otra cosa que nos han dicho es que se va a desocupar más de 500 contenedores que aparentemente están en abandono y desocupar los espacios que están obstruyendo la operatividad normal. El presidente de TPG aseguró días atrás a Televistazo que el represamiento no se debe a que están recibiendo más carga de la que pueden manejar. Crisis ninguna, estamos adaptándonos a unas nuevas necesidades y apoyando a las autoridades a que resuelvan algunos problemas, pero crisis no tenemos ninguna. El subsecretario de Puertos iniciará una auditoría. Una inspección minuciosa, técnica de la capacidad operativa del puerto. Dicha investigación tomará entre 3 y 4 meses, según el subsecretario, y si se observa sobrecarga, puede derivar en sanciones y quitar permisos de operación. 272 millones de dólares costará la implementación de la política pública para la erradicación de la violencia sexual en unidades educativas hasta el año 2030. El presidente Daniel Noboa decretó esta política pública en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al Ecuador mejorar la prevención y también la atención a la violencia sexual en escuelas y colegios. El 24 de junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en sentencia al Ecuador mejorar la prevención y la atención a la violencia sexual en las instituciones educativas y garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral. Dio plazo de 1 año y desde ese tiempo se han tomado algunas medidas que fueron analizadas por Human Rights Watch y sobre las que elaboró un informe titulado "Como poniendo parches".
El tema de violencia sexual en escuelas y colegios es un asunto crítico. Desde el 2014 se registran 6.438 denuncias que afectaron a 7.303 menores de edad. Los delitos fueron cometidos por docentes, directivos, conserjes y otros estudiantes. El gobierno, a través de la Secretaría de Planificación, aprobó en abril la política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Allí también se determinó que se requería de 272.2 millones de dólares para la implementación de distintas acciones hasta 2030. 4 meses después, se emitió el decreto que hacía falta. En él se declara a la política pública para la erradicación de la violencia sexual como nacional, prioritaria e integral. Pero el decreto no es suficiente a criterio de Geraldina Guerra, activista por los derechos de las mujeres. Sostiene que se necesita urgente de una hoja de ruta. ¿Qué van a hacer cuando identifican una víctima de violencia sexual? Y si eso se detecta en el ámbito escolar y la niña o adolescente tiene que retirarse de su hogar, ¿a dónde la vas a mandar? Si el Estado está con poquísimos servicios, no tiene casas de acogimiento para víctimas adolescentes de violencia sexual. Según el decreto, en 3 meses la mesa interinstitucional, que estará conformada por los ministerios de Educación, Salud, Inclusión, de la Mujer, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y las Secretarías Técnicas de los Consejos para la Igualdad Intergeneracional y para la Igualdad de Género, deberán tener listo el plan operativo para la implementación y seguimiento de esta nueva política pública. Pero mientras esto no esté listo, las dudas se mantienen. O sea, un plan de acción también es un papel. Pero yo me pregunto, el ministro de Finanzas, espero que ya sepa que hay este decreto que es prioritario, el tema de atender los temas de violencia sexual en el ámbito educativo, y ya esté disponiendo y viendo de dónde va a sacar las partidas y no lavándose las manos diciendo que no hay dinero. Necesitamos una política pública que se concrete en la vida, no en los papeles. Y añade que en todo el territorio nacional existen mesas interinstitucionales, pero que nadie les da seguimiento, nadie dispone de acciones concretas a desarrollar. El temor es que las buenas intenciones se diluyan y el problema y el horror del abuso sexual en escuelas y colegios continúe. El padre de los hermanos desaparecidos Andrés y Santiago Restrepo padece una insuficiencia respiratoria crónica, una parálisis diafragmática y total del cuerpo. Por esta razón, su hija, mediante la red social X, hizo un llamado a las autoridades del país para que le permitan llevarlo a casa. Recordó la responsabilidad de la Policía Nacional en el caso e instó a la institución a suministrar los cuidados hospitalarios en el domicilio para que su padre tenga una muerte digna. Pedro Restrepo ha permanecido dentro de una casa de salud del IES durante 2 años. 290 hectáreas de vegetación han sido consumidas por un incendio forestal en el cantón Sichos, provincia de Cotopaxi. Hay riesgo de contaminación de vertientes de agua, de consumo humano incluso. Patricio Vira tiene más información sobre esta emergencia. Pajonales y extensos bosques de pino y eucalipto son arrasados por un incendio en el cerro El Púlpito, al oriente del cantón Sichos, en Cotopaxi. El fuego, que comenzó la tarde de este lunes, ha avanzado rápidamente, consumiendo 290 hectáreas de vegetación. El ascenso a la montaña se dificulta por la falta de senderos. Equipados con matafuegos artesanales, 25 bomberos de Sichos, Saquicilí y Latacunga intentan sofocar las llamas que amenazan con contaminar las vertientes que abastecen de agua a 5.200 personas en 7 comunidades cercanas. En el cerro El Púlpito habitan conejos, pumas, tigrillos y unas 20 especies de aves que ahora están en peligro por el incendio forestal. A la misma Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al presidente de la República, exhortamos de que nos ayuden con helicópteros de ser posible para poder controlar y apagar este fuego. El fuego aún no ha sido controlado y avanza hacia la Reserva Ecológica Los Ilinizas. Hace pocos momentos en la Unidad Judicial de Quito terminó la audiencia sobre la acción de protección planteada por Fernando Muñoz para recuperar su cargo de presidente del Tribunal Contencioso Electoral, pero sus argumentos no fueron acogidos y su destitución del cargo se mantiene. El fallo será apelado.
tribunal se ha tomado 2 horas y media para lisa y llanamente decir que se puede remover del cargo al presidente del Tribunal Electoral sin causa, sin procedimiento y sin derecho a la defensa. Ciertamente debo decir que uno de los jueces salvó el voto indicando que aquello constitucionalmente es imposible. El emblemático buque Escuela Guayas de la Armada del Ecuador visita países de Europa donde muestra la gastronomía y también los productos típicos ecuatorianos. Diego Cuenca describe la travesía que culminará en octubre. El buque Escuela Guayas regresó a sus orígenes, a Bilbao, en el norte de España, pues hace 47 años ese velero fue construido en los astilleros de esa ciudad europea. El buen trabajo hecho por los vascos y es un barco que seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Todos los demás han desaparecido y el único que queda. Entonces hemos venido a rendir un homenaje a los astilleros de Bilbao, a agradecer el barco que seguimos teniendo. Llegó con 154 tripulantes, quienes mostraron el folclore ecuatoriano mediante la música y productos típicos elaborados por 9 marcas nacionales, en especial el chocolate elaborado con cacao ecuatoriano. La embarcación de la Armada del Ecuador estuvo 3 días en el muelle Ramón de la Sota y zarpó este lunes rumbo al puerto de Lisboa, en Portugal. Ahí funcionará como oficina móvil consular, donde los ecuatorianos podrán realizar trámites. Saber que vienen, tener como un recuerdo de nuestro país, pues sí, estamos muy contentos. El buque de 23 velas culminará su travesía el próximo 11 de octubre, cuando arribe a Guayaquil, luego de visitar 14 países de América y Europa, como parte del crucero internacional Mar Báltico 2024, que es parte de la formación de futuras generaciones de marinos ecuatorianos. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias siempre por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en el espacio de entrevistas Contacto Directo con Lenin Artieda estarán Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, para hablar de la modernización de los manuales de uso legítimo de la fuerza en la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Es lo que hace falta en la lucha contra las mafias? Además nos acompañará Patricia León, presidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano, para contar la expectativa de medallas en los Juegos Paralímpicos de París y los ecuatorianos que van a participar en ese gran evento deportivo. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Gracias por su confianza. Buenas noches.